vamos a continuar con la segunda parte, que yo digo que es la mejor, ¿no? Es la mejor. Hay que concluir con lo mejor, con excelencia. Porque de esta palabra, como decía Pablo, si recibís la palabra que os he predicado, seréis salvos. Pero si no, habréis oído en vano. O sea, quiero que entiendan bien que existe una vida eterna, que existe un fin al cual debemos llegar nosotros como hijos de Dios. Jesús es la puerta, pero usted no se puede quedar en la puerta. Jesús es el camino hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué hay que hacer en un camino? Hay que caminar. Y hoy les voy a enseñar bíblicamente cómo debemos caminar, tanto para ser limpiados y ser aceptados en el reino eterno de nuestro Padre. Esto es importante. Esto no es tan fácil. Jesús dio su vida para mostrarnos la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a hacer un pequeño resumen para que usted entienda lo que significa la salvación. Primero es el perdón de los pecados. Imagínese usted que hay un hombre en medio del mar con un pequeño salvavidas, no sabe nadar, el hombre está perdido en medio del mar, pidiendo ayuda, clamando por un salvador, por alguien que lo salve y que lo ayude, porque ha perdido toda esperanza. Y de pronto aparece un barco allí en el horizonte, y este barco, al ver al hombre clamando, se acerca el barco y lo salva, lo sube al barco. ¿Qué ha sucedido con ese hombre? Es salvo, correcto, es salvo por gracia. ¿Qué hizo el hombre? ¿Cuánto pagó por su rescate? Nada. No tenía nada que ofrecer. Y el capitán del barco lo rescata. Eso sí, ahora lo sube al barco y le dice, bueno, yo dentro de una semana tengo que llegar a tierra firme. O sea, no está salvo por completo. Porque ahora dentro del barco vas a tener que seguir reglas. Pero el hombre era un pecador, era alcohólico, había perdido su familia, no tenía trabajo, era como un indigente. Pero dentro del barco, dice, te vas a tener que comportar bajo los reglamentos del barco. Tienes que ser obediente. Y siguen su curso el barco, y este hombre aprende a vivir conforme el capitán del barco le enseñaba. Y ahora cuando llegan a la costa, hay un pequeño escalera que se acerca hacia el muelle, y le dice, ahora tienes que caminar, no te desvíes a izquierda o a derecha porque te vas a volver a caer al agua. Y vas a llegar a tierra firme. Ahora sí estás salvo por completo, pero todavía no estaba salvo porque ahora él tenía que reconquistar a su familia, salir de la droga y dar frutos de su arrepentimiento. Entonces, para que ustedes se imaginen que igualmente la salvación es algo muy parecido. Nosotros estamos en el barco, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero para llegar a tierra firme, al lugar donde vamos a ser totalmente salvos, tierra firme, la tierra prometida, tenemos que cumplir las órdenes del capitán. Si no, nos van a botar otra vez al agua, como hicieron con Jonás, ¿verdad? Como hicieron con Jonás. La mujer de Lot, ¿cuántos se acuerdan el nombre? ¿Cómo se llamaba la mujer de Lot? Nadie sabe porque no sale en la Biblia. No se preocupe. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Ya lo puse a pensar. Pero puede ser María, Isabel,
puede ser Jacinta, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser Miguel, puede ser cualquiera. No aparece el nombre. Pero la mujer fue salvada de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Fue salva. ¿Cuánta gente fue salva? La mujer sin nombre, la mujer de Lot. Pero había una condición. ¿Cuál era la condición? No vuelvas a ver atrás. ¿Y ella qué hizo? Son curiosas las mujeres, ¿verdad? Volvió a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ahora, Lot no volvió a ver a la esposa, no volvió a ver atrás. Y eso no significa que la salvación es individual. O sea, uno no se salva por pareja, uno no se salva por familia, uno no se salva por combo, uno no se salva porque está en la iglesia fulanito de tal, uno no en la iglesia del otro, en la iglesia del otro. Es que yo soy pentecostal, no que yo soy esto, que yo soy metodista, que yo soy adventista, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy pentecostal de la iglesia de la profecía. Es que yo soy pastor, yo soy evangelista. Eso no te da la condición para salvarte. Dice la palabra de Dios, el que pone la mano en el arado no vuelve a ver atrás. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que avanzamos hacia la meta, hacia el llamamiento supremo. ¡Aleluya! Hacia el llamamiento supremo, el cual el fin es la vida eterna. Ahora le voy a leer los textos. Hay muchos textos. Hay muchos textos. Usted no se conforme con una doctrina porque alguien dijo. Usted lea, escudriñe, verifique, como hacían los de Berea, en la palabra de Dios. Para eso es esta conferencia. Les estoy ahorrando trabajo. Les estoy ahorrando tiempo que he dedicado para decirle, señores, Dios, que les llevo al pueblo, y Dios me dice, habla de la salvación, porque la gente está como el becerro de oro, jugando, gritando, y así haciendo un becerro de oro de la iglesia. Y Moisés rompió las tablas, e hizo pedazos, hizo polvo el becerro de oro, porque tenían puesta la mirada en las cosas materiales, y no fijaban su rostro en el rostro de Moisés, que hablaba con Dios y traía el mensaje, así como hoy les estoy trayendo el mensaje que puede salvar las vidas de ustedes. Hay dos corrientes de enseñanza teológica. Repito, hay muchas corrientes, pero hay una corriente teológica que nace juntamente con la reforma de la iglesia, que inició cuando Martín Lutero clavó en Wittenberg las 95 tesis en contra de la iglesia católica, que era la verdadera iglesia de Cristo. Quieran ustedes o no quieran, porque ahí es donde se movía el Espíritu Santo a como podía, porque había muchas herejías, pero ahí es donde se movía. Y de ahí el Espíritu Santo empieza a tocar a un hombre, empieza a tocar a otro, empieza a tocar a toda Europa. Desde Alemania, desde Suiza, Francia, España, empieza a nacer la reforma de la iglesia y la gran oportunidad del Espíritu Santo de hablarnos a través de la bendita palabra de Dios. Pero empiezan a surgir las opiniones humanas acerca de la interpretación de la palabra de Dios con respecto a lo que es la salvación. Aparece un hombre que se llamaba Jean Calvin. ¿Cuántos conocen a Jean Calvin? Conocido como Juan Calvino. Ahora sí le suena, ¿verdad? Jean Calvin. Jean Calvin era un hombre que sus padres pertenecían a la burguesía. Escucha bien. Pertenecían a la burguesía, tenían dinero, tenían comodidades, y el hombre estudiaba en buenas universidades, tanto así que se graduó con honores en las leyes, en el derecho. Era un hombre que le gustaba mucho la teología, y como estaba el movimiento de la reforma, él empezó a estudiar la santa palabra de Dios.
pero empezó a interpretar, y de ahí se conoce a los calvinistas como salvo siempre salvo, que Dios en su soberanía ha determinado quiénes son salvos y quiénes no son salvos, que no depende del hombre porque el hombre está totalmente contaminado y no puede ser salvo por sí mismo, y solamente Dios lo puede salvar sin la intervención humana. El hombre no puede, porque Dios ha determinado que en la predestinación ya Dios sabe que un hombre vil y pecador, si es transformado por Dios, aunque él no pueda, Dios lo puede hacer salvo en su soberanía. Eso es lo que él creía. Y también creía, me imagino yo, Miguel Priano, que este hombre leía la Biblia, leía la Escritura con la mente de un hombre rico que nunca había pasado necesidades. Porque no solamente tienes que oír lo que dice, sino entender por qué lo dice y qué ha sido el fruto de su vida. Era un hombre que había vivido bien. Estudió en Francia en las mejores universidades, luego con el asunto de la reforma se fue para Ginebra, para Suiza, pero siempre vivió bien. Vivió durante el siglo XVI y 4 años antes de su muerte nace un hombre llamado Jacobo Arminio. Nace un hombre llamado Jacobo Arminio en lo que se conoce como Holanda, Países Bajos. Y este hombre estudia bajo los conceptos populares de aquella época, que eran los de Juan Calvino, que el hombre se tiene que salvar, que no puede buscar la salvación por más que lo intente, porque Dios ha decidido y predeterminado quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Acá les podría leer muchas cosas que he ido estudiando, pero no quiero hacer largo la participación. Juan Calvino, teólogo y filósofo francés, graduado en leyes, reformador, escritor, pastor, fue muy severo, mandó a matar en la hoguera a los que se oponían, pero a través de su teología y como gobernante en algún momento logró hacer que en Suiza no hubieran pobres, no hubieran analfabetas. O sea, se lograron muchas cosas, pero en base a la rigidez y a las amenazas. Tal como lo hizo la Iglesia Católica cuando vino a traer el catolicismo a América. La época de la oscuridad, el caballo negro. Pero eso ya es otro asunto de escatología. Entonces, se promueve en Europa el calvinismo, que es la teología nacida de las teorías de la interpretación de Juan Calvino. Aquí se basa en 5 fundamentos: la depravación total del hombre, el hombre no puede, la elección incondicional, Dios te eligió, y por más que tú te resistas, Dios te va a hacer salvo. Eso era lo que él creía, y muchos creían eso. Dice la expiación limitada, o sea que Cristo no murió por todos, aunque la Biblia dice que Jesús murió por todos, solo murió por los elegidos, los que no, solo por los elegidos. Y la gracia irresistible, que el hombre por más que no quiera, un indigente, un drogadicto, por más que no quiera, si Dios dijo tú vas a ser salvo, Dios hace que sea salvo. Y también decía la perseverancia de los santos, pero solamente de los escogidos. ¿Ok? Aparece 4 años después de la muerte de Juan Calvino este hombre llamado Jacobo Arminio, y empieza a estudiar en base a la teología que predominaba en Europa, que era el calvinismo. Y este hombre encuentra que hay cosas que no estaban correctas en esta doctrina. Pero ¿qué pasó? Analicemos. Jacobo Arminio, cuando era un niño pequeño, su padre murió. Su padre era trabajador y trabajaba en la fabricación de armas. No vivían en la opulencia, eran pobres, eran necesitados. Y este niño, llamado Jacobo Arminio, se queda sin papá. Imagínense, y las mamás no eran que eran empresarias, emprendedoras como soy hoy en día. Era difícil, había quedado viuda.
y al poco tiempo la madre es asesinada y Jacobo Arminio queda huérfano. ¿Habrá sufrido o no habrá sufrido? ¿Vivía en la opulencia? Fue tanto así que fue adoptado por un sacerdote católico que tenía ya cierta inclinación hacia la reforma, y lo educó y lo ayudó y le enseñó, lo llevó a aprender teología. Y es ahí donde Arminio va creciendo, y siendo un joven tenía una gran inclinación hacia las cosas de Dios y vio que había muchos errores en la doctrina calvinista. Dice Jacobo Arminio en el siglo XVII, dice, a partir de la impugnaba, o sea, era contrario a las enseñanzas de Calvino. Y empezó a decir, no, el hombre, aunque es salvado por Dios, tiene que colaborar con Dios para su salvación. O sea, en el barco te tienes que portar bien. Yo te rescaté, pero hay que hacer obras de arrepentimiento y hay que colaborar con la salvación. No es totalmente gratis, sí, es gratis, te sacaron del agua, pero ahora ya no depende de Dios. También depende no solo del llamamiento, sino de nosotros. Tal vez Calvino no leyó la parte que dice, el que quiera venir en pos de mí. Vea qué fácil. O sea, no es tú tienes que seguirme, tú no. Tú sí, tú no. El que quiera, cualquiera que quiera venir en pos de mí, toma su cruz y sígame, porque yo a nadie echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no se resiste ante esa persona que viene quebrantado. A Dios no le importa, porque lo ve y lo menospreciado escogió a Dios. Arminio, menospreciado, sufrió, las circunstancias eran difíciles, pero Dios dijo, yo te voy a levantar. Escuchen bien lo que les voy a decir. Entonces él dice, no, el hombre puede perder la salvación. Dios es tan maravilloso y tan grande que nada inmundo entrará en su reino. Es un reino para los santos, para los santificados. Ahora les voy a dar una buena. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. En esto se basó Lutero, se basó Calvino en decir, muchos son los llamados, pero yo voy a escoger al que a mí me da la gana. Ese es un error doctrinal fatal y terrible, que siempre me chocaba y me chocaba. Y ahora entiendo. Muchos serán los llamados, de esos muchos va a haber muchos que van a ser salvos, pocos los elegidos para el ministerio. Dios no le hablaba igual a los que lo seguían, apartaba a sus discípulos y les hablaba a sus discípulos, a los escogidos de Dios de antes de la fundación del mundo, eran los apóstoles. ¿Ya me entienden? Muchos serán los llamados, de esos llamados muchos se salvarán, pero Dios tiene predeterminado a sus escogidos, no para salvación, sino para ejercer el ministerio. El error de los calvinistas y el error de muchos, que tal vez nunca se han preguntado a qué se refiere eso. Pablo era un escogido de Dios, el mismo Señor se le apareció. Por eso es que Pablo escribe de la predeterminación, de un escogimiento desde antes de la fundación del mundo. Él sabía, Pablo, que era un escogido. Pero muchos de nosotros no sabemos si somos escogidos, somos ovejas. Ese escogimiento es a ministros, a personas que están tan cerca de Dios. Tienen dones espirituales, tienen cualidades que tal vez no tienen ustedes. Pablo decía, imítenme a mí como un escogido de Dios, así como yo imito a Cristo. ¿Y por qué no les decía, porque ustedes imitan a Cristo? Porque las ovejas no tenían la capacidad de entender a Cristo como lo entendía Pablo, que tenía un don de la revelación impresionante, porque era un escogido de Dios. Así como Jesús escogió a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, a los apóstoles les hablaba, los que me diste ninguno se perdió. Ojo, y de esos escogidos, excepto el hijo de perdición, también se puede perder. No vaya a ser yo, decía Pablo, que haya sido heraldo para muchos.
y venga yo también a ser eliminado. Pablo sabía que aunque él se sentía, él creía que era un escogido de Dios, él también decía, puedo ser tal vez yo eliminado. Yo quiero participar de la resurrección de los muertos, porque todos nos vamos a morir, de aquella resurrección. Si es que, así decía Pablo, si es que yo llegara a ser resucitado. Vean lo que decía Pablo, eso está, creo que en Pedro, ahí en la mañana orando, me vino esa palabra y dije, tengo que llevárselas a los hermanos. Pero ahí la tengo en el celular, no recuerdo ahorita. Pero ustedes pueden buscar, hoy usted le habla a Google y le da toda la respuesta. Pablo decía, tal vez yo, si me porto mal, pueda ser que no resucite. Imagínense, Pablo diciendo eso. Gloria a Dios. Vean, escuchen bien. Yo no soy arminiano, yo no soy calvinista, ni arminianista, ni prianista. Yo soy simplemente un siervo de Dios que le dice a Dios, Señor, revélame tu palabra. Porque en esta palabra encontraréis vida eterna. No en Calvino, no en Lutero, no en San Agustín, no en San Pancracio, no en el pastor. En mi palabra hallaréis vida eterna. Entonces, vamos a avanzar rápidamente. Voy a cerrar aquí. Hay mucha información. Un día vamos a hacer una conferencia de todo el día. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya dejó de llover. Vamos aquí. Les pido que le pongan atención porque voy a leer la Biblia. Se les va a entregar el material. Hay aproximadamente como 100, creo, de cada conferencia. Si se hace falta, creo que están haciendo una colecta para sacar copias. Dice salvación y vida eterna. Yo quiero que escuche usted bien la palabra de Dios. No sean oidores olvidadizos. Pongan atención, porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra por el camino donde deben andar. Alguien dijo por ahí, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzados por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo podían echar fuera demonios? ¿Cómo podían imponer manos a los enfermos y sanar si es un don del Espíritu Santo? Porque cuando tú recibes los dones, estás sellado y los dones son irrevocables. O sea, aunque tú te apartas del Señor, tienes los dones porque es una gracia que Dios te ha dado, un don especial para tú poder ejercerlo. Pero no para usarlo como tú quieres, no para usarlo para ganar dinero, como decía aquel hombre. Véndeme el Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo. Apártate, hijo del diablo. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con dinero? Arrepiéntete de esta tu maldad para ver si acaso Dios perdona lo que acabas de decir. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Cristiano, no le está hablando al mundo. No le está hablando al mundo. Si el cristiano vive conforme a la carne, muere. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir pues lo terrenal en vosotros. Dentro del barco usted ya fue salvado, usted se estaba ahogando,
Sus pecados lo tenían hasta acá. Ahora está en el barco y el capitán les va a decir todo lo que tienen que hacer. Si no, no lo bajo, lo vuelvo a tirar al agua. Amén. Va para el agua otra vez. Y que se lo coma un pescado. Dice: haced morir por lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Eran hijos? ¿Eran hijos? Sí, pero de desobediencia. ¿Estamos claros? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salvación total. Salvación total, no la salvación de que te sacan del agua, sino la salvación, las instrucciones que el capitán te va a dar para que cuando bajes en la orilla vayas y recuperes todo lo que has perdido, como Job, que todo le fue duplicado a Job. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero si ya somos salvos, siempre salvos, ¿por qué debería yo preocuparme? ¿Por qué debería cuidar algo que ya tengo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, bueno, seguid la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Para qué vienen los ángeles? Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios puede mandar ángeles. Los ángeles no los puedes llamar, no los puedes invocar, no puedes hacer culto a los ángeles. Pero sí, si ángeles hay o existen y tú tienes fe, ellos pueden venir a tu vida cuando menos lo esperes, a rescatarte, a ayudarte, porque saben que tú eres un elegido de Dios y saben que tú tienes una necesidad y que es muy difícil. Por eso dice que los ángeles están al servicio y a favor de nosotros cuando estamos en problemas. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo murió por tus sacrificios pasados, por tus pecados pasados, no los presentes. El sacrificio de Cristo fue una y sola vez para ti. Ahora, la sangre de Cristo se sigue derramando para los pecadores que aún no conocen a Cristo. Pero tú ya has conocido a Cristo, esa sangre, ese día estarías tú pisoteándola si vuelves. Ahora tienes que ir, como decíamos en la primera conferencia, tienes que ir al abogado, al Jesús resucitado, al vivo, al que vive por los siglos de los siglos. Y decirle: perdóname, Señor Jesús. Y Él, como abogado, va a ver si tu pecado no es de muerte o es de muerte. Por eso Pablo decía: a esto pido que oréis por los pecados que no son de muerte. Pero hay pecados de muerte por los cuales pido que no oren. ¿Pero por qué, varón? Anda con el abogado. Fornicación, adulterio. Hermano, eso no lo quita el pastor, eso no lo quita la oración. Eso no lo quita la oración. Eso no es una transformación, eso es ir delante del abogado. Eso es un serio problema. Porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, etcétera, heredarán el reino de los cielos. O sea, si usted está en un pecado que no es de muerte, hay que orar y hay que apartarse. Pero si es un pecado de muerte, tiene que urgentemente ir al abogado. Porque ese abogado, cuando usted muera, ya no va a ser tu abogado, va a ser tu juez. Dice... Bueno, acá estaba justo el texto. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si cambia, lógicamente. Esto para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Escuchen bien. Eso es serio. Eso es un problema, porque hay gente que le gusta que oren por ellos, ¿verdad? Hermano, quíteme el pecado, el espíritu del adulterio, el espíritu de no sé qué, eso no es ningún espíritu, eso es la persona. La maldad del hombre está en el corazón, no es en lo que está afuera lo que lo contamina, está dentro de él, en su corazón. Todos los adulterios, las fornicaciones, la guerra, los pleitos, todo eso está en el corazón del hombre. Amén. Dice, hermanos, algunos, escucha bien.
Hermanos, si alguno de entre vosotros, está hablando de la iglesia, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, o sea, al cristiano pecador, del error de su camino, salvará de muerte un alma. O sea, esa alma que era salva se iba a condenar. Y usted va a salvar a esa persona. Ya no es Cristo. Ya es el abogado o usted que usa a Dios con el don espiritual para reprender. Vosotros que sois espirituales y alguien cae, restaurando, dice la palabra de Dios, con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado. Porque todos podemos ser tentados. Todos estamos en esta carne. Queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. He entendido que en mi cuerpo hay una ley, en mis miembros. La ley del pecado, la genética. Hay personas que tienden más al pecado que otras. Pues cada uno cargará su cruz. Se negará a sí mismo y dirá, Señor, voy a poner esa cruz de ahí y voy a tener que clavar mi pecado en esa cruz. Pero todos nosotros queremos que claven al hermano que está al lado, queremos que claven al pastor, queremos que... ¿Y nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con nuestra cruz? De su nombre, a su nombre. Queremos ver a todos crucificados y no somos capaces de mover un dedo. Voy a hacer un alto aquí, voy a hacer un alto. Vea que había gente que tenía dinero en la época de Jesús. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos. Eran los religiosos, creían en la resurrección de los muertos. Tenían dinero, manejaban mucho dinero. No tengo el texto aquí, por ahí anda. Ustedes me ayudan. Este era un calvinista. ¿Por qué? Porque decía, le doy gracias a Dios que yo no soy como estos pecadores. O sea, él era el elegido. Él era el elegido. Voy a pedir silencio, por favor. Él era el elegido, el fariseo. Yo no soy como estos adúlteros, como estos fornicarios, como estos ladrones, ni como este publicano. Salvo siempre salvo. Y el pobre publicano, que tenía que trabajar para comer, que venía de familias seguramente de pocos recursos, de escasos recursos, era un hombre trabajador como Arminio. ¿Qué hizo? Se golpeaba el pecho y le dice, Señor, Señor, sé propicio a mí, sé propicio, quita mi pecado, Señor, porque soy pecador. Ese hombre estuvo justificado primeramente antes que el fariseo. Porque el que cree que es salvo siempre es salvo y que nada le va a pasar. Déjeme decirle una cosa, el publicano, que somos cada uno de nosotros, que reconocemos nuestro pecado, que sabemos que tendemos al pecado, que podemos perder nuestra salvación, pero sin embargo venimos y nos humillamos delante del Señor y decimos, Señor, perdóname, sé propicio a mi vida, sé propicio a mi pecado, Señor, me presento delante de ti, perdóname. ¿Ustedes creen que el abogado no va a volverte a ver? Eso tenemos que hacer cada uno de nosotros para no perder nuestra salvación. Sigue. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para quién, con nosotros, su iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No dice algunos, no dice solamente los que están en pecado, es que tenemos pecados ocultos. Y en aquel día, cuando estemos allá arriba, os acordaréis de todos los pecados que cometisteis, porque hay pecados que se sabrán aquí en la tierra, pero va a haber otros pecados que te los dirá Dios allá arriba. Así que mejor examina tu corazón. Examina tu corazón. Para que el padre de familia no vaya a cerrar la puerta y te diga, no te conozco. Vayan y traigan a todos porque hay una boda. A los invitados tráiganlo, a los indigentes. No importa, pongan la vestidura de boda. Vestiduras blancas y entraron a la boda. Y cuando se iba a hacer la boda, dice el dueño de la boda, ¿quién es este que no trae vestiduras limpias, no trae vestiduras de boda? Yo. Sáquenlo y échelo fuera. Es que Dios es misericordioso. No, es que Dios está cuidando a los que estaban con vestiduras blancas. Dios estaba cuidando a los santos. Dios estaba cuidando a los elegidos, a los llamados. Porque nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos si no se contamina todo.
Ninguna cizaña va a entrar. Señor, entonces quita la cizaña, decía Pedro, quita la cizaña. ¿Y qué dijo el Señor? No, Pedrito, es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y como tú no sabes quién es cizaña o no, ora por tu hermano, así sea un malcriado, así sea lo que sea. Porque cuidado, quitando la cizaña vayas a quitar el trigo, porque Dios puede hacer de lo que no es lo que es. Y el hermano que tú criticabas, si tú criticabas, cuidado, te pierdes tú y el hermano salvo. ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! Si tu ojo te está haciendo caer, bueno, me voy a brincar eso. Si así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No hagan caso a doctrinas, salvo siempre salvo. Para de sufrir, no hagan caso. El Señor nos ha traído para afligirnos, para quitarnos todo lo malo a través de la aflicción. Ya se los he dicho en otras ocasiones. En el mundo tendréis aflicción. Quien te dice que hay que orar para que quite Dios la disciplina, está quitando un favor que Dios te está haciendo. Ahora vamos a orar al final para que Dios nos aflija a todos y nos traiga fuego purificador. Amén. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos tienen que ser azotados por Dios? Bienaventurado el varón que es corregido por el Todopoderoso. Bienaventurado. Somos bienaventurados cuando hemos pasado por diversas pruebas, porque así como el oro que es perecedero se prueba con fuego, así también nuestra fe tiene que ser probada. A su nombre, a su nombre. Hemos llamado a la disciplina de Dios Satanás. En una iglesia un día había una pared que se estaba cayendo, en una iglesia, por los aguaceros que había, y estaba el diablo atrás, ahí sosteniendo la pared. Y cuando salen los hermanos del culto, dice, mira el diablo, ¿qué haces ahí sosteniendo la pared de la iglesia? Es que si se cae, después me van a echar la culpa a mí, dice. Si se cae la pared, me van a echar la culpa. A algunos que dudan, ¿cuántos dudan? Si usted duda, no hay problema, pero dice, a algunos que dudan, convencerlos. Tengo que convencerlos. Tengo que convencerlos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, que es espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo, que penetra los huesos llegando a los tetos y separa el espíritu del alma. Porque con ella vas a discernir tus pensamientos. Dios va a poder discernir lo que hay en ti y aún las intenciones de tu corazón. Señor, yo pensaba así, pero oiga, esta palabra es una espada. Si no te corta cuando entra, te va a cortar cuando salga. No te preocupes. ¡A su nombre! Si algunos que dudan, dice convenciendo, y a otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿Qué dice ahí? A otros sálvalos. ¿Por qué? Porque van mal, van caminando mal. Van con una doctrina distorsionada, tras maestros que por hacer ganancia de ustedes hacen dinero y predican todo clase de concupiscencia de su propio corazón y no de Cristo Jesús. Dice a los que dudan convencerlos, a otros salvadlos, sálvelos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquellos que quieran destruirlos a ustedes, ¡ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños! Mejor cuélguese una piedra del molino y échese en el medio del mar, que ahí no lo va a salvar ni el barquito, ni el salvavidas, ni nada. Una piedra de molino era algo tremendo, pesado. Ahí tírese, con tal que no le haga tropezar a uno de estos pequeños. Sin embargo, Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, es necesario que haya falsos, es necesario que haya engañadores para ver si ustedes están en la verdad o ustedes andan creyendo las mentiras que andan diciendo por ahí. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Denle un aplauso al Señor, amén, porque Él es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Eso he venido a predicar, es la preservación del alma.
Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, de hombres corruptos de entendimiento, nubes sin agua, que toman la piedad como fuente de ganancia, de los tales ni se les acerquen, repréndelos en el nombre de Jesús. No caigan en esas trampas y en esas garras de lobos feroces, aves rapaces que vienen a ustedes y el pueblo les aplaude. El peor es que yo le digo a la gente, pero dicen que cada blasfemia la gente aplaude. ¿Qué está pasando? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra puede salvar vuestras almas. Por eso yo les dije, yo he venido aquí a salvar vuestras almas, pero no soy yo, es la palabra de Dios. Alguien me dijo un día, hermano, tremenda exposición, qué lindo, qué buena sabiduría. Y le dije, hermano, yo me he copiado todo. Yo no tengo el derecho de autor. El derecho de autor lo tiene Cristo que está en los cielos, que murió por cada uno de nosotros. Yo soy como una máquina, ustedes me tienen que ver nada más como un objeto, como una máquina que está repitiendo lo que dice la Biblia. Pero tal vez a ustedes les cueste entender, no hay problema, para eso me ha puesto el Señor, para traerles la palabra fresca y renovada. Tengan cuidado con las versiones de la Biblia que han ido cambiando, que por hacer dinero sacan una Biblia y sacan otra y otra Biblia, y llegó un momento que yo la leo y digo, Señor, esta palabra no hace ni cosquillas. Ya ponen eufemismos, ya ponen al pecado, le ponen transgresión o mala conducta. No, pecado es pecado. Amén. Gloria a Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el fin y el objetivo de nuestra fe? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Olvídense de los regalitos de Dios, de que Dios le va a bendecir, que le va a quitar el dolor de muela. Olvídense de muchas cosas y piense en que usted tarde o temprano, el viejo hombre se va destruyendo, se va deshaciendo, mas el nuevo se va renovando día a día. Ese es el que va a salvar. Usted no se lleva ni una uña postiza, ni un pelo pintado, ni los zapatos con tacones, ni su corbata, ni nada se va a llevar usted. Ni su Hilux, ni su moto, ni su trabajo, ni su Facebook, ni su TikTok. Nada se va a llevar. Porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque vamos hacia la patria celestial. Amén. Gloria a Dios. Dice, así que el que piensa estar firme, mirad que no desechéis al que habla. Oye, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, en el Antiguo Testamento, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Si aquellos se perdieron, si Israel se perdió, siendo el olivo natural, Israel fue desgajado. Tengan cuidado ustedes, decía Pablo, que siendo olivos silvestres, vayas a ser también desgajados. A mucho cuidado. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si los guardó en cárceles de oscuridad, tengan cuidado vosotros, ministros de Dios, hijos de Dios, que tampoco a ustedes les perdonen. Así que el que empieza esta firme, vea que no caiga. No son todos los ángeles espíritus ministradores al servicio, ya habíamos dicho en la otra conferencia, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Y no nos salvó, no por las obras que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, dentro del barco nos van a renovar, nos van a regenerar, porque si no, no vamos a llegar a la orilla. O sea, el hombre que estaba hundiéndose ahí abajo no estaba regenerado ni estaba renovado. Era un vil pecador. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que a Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esos escogidos de Dios son hombres especiales que Dios ha escogido. Hay
Ahora, Dios hace acepción de personas. ¿Usted sabía que Dios hace acepción de personas? Claro que hace acepción de personas. Para ser salvo, no. No hay acepción de personas, pero para misterio no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y a su nombre. No repartió los dones como Él quiso. Ay, yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de la profecía. No, lo que Dios te dio, conforme Dios te ministró, así ministra a los demás. Punto. Dios va a hacer acepción de personas de acuerdo a las cualidades y de acuerdo a ciertas cosas, a los talentos que tú tengas. Eso sí, cuando te dé un talento, ponlo a producir al 100%. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir. Más nosotros, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Les he predicado acá acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Saben quién es el Espíritu Santo? Es Jesús. No es la tercera persona de la divinidad y de la Trinidad. Eso no existe. Eso no existe. Dios es uno. Y hasta los demonios lo saben. El Espíritu Santo es Jesús. 2 Corintios capítulo 3 al final dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y a su nombre, Cristo entre nosotros, Dios entre nosotros, el Espíritu Santo es el Espíritu de su Hijo amado, el cual Dios ha hecho morar en nuestros corazones. Mas vosotros no vivís, ahí sigo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ojo. Porque de esta manera os será otorgada, ojo, ya usted se subió al barco, usted hizo lo que Dios les dijo, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo usted se va a bajar del barco al final del viaje? ¿Cómo se le van a abrir las puertas del barco y le van a poner ahí una escalera para que usted baje? Si usted hace lo que dice el capitán en el barco, usted va a bajar y le será otorgado el poder bajarse del barco para ir a arreglar su vida, o a ordenar su casa, a cumplir como hombre de Dios. Porque aún los impíos hacen más mérito que nosotros. Dice Romanos, dice antes, bueno, no voy a leer esto, lo voy a saltar. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No, pero Dios no puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. No regocijéis de que vienen al seminario. No se regocijen de lo que los demonios se os sujetan. No se regocijen de que los cojos andan, de que los ciegos ven, de que los demonios salen. Regocijaos en esto, en que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del velo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, dice, y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. No vaya a la cruz del Calvario a pedir perdón, vaya al abogado. De Cristo murió una sola vez por los pecados pasados. Basta, vamos al abogado en arrepentimiento. Por lo cual, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bueno, ahí sigue. Dice: o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Voy a saltar un poquito, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La salvación, voy a parar ahí, me voy a adelantar. La salvación es todo un proceso, no un acontecimiento único y definitivo. O sea, Dios te sacó del agua, te subió al barco,
no es eso todo. La salvación es un proceso que dura toda la vida y que nos convierte continuamente en las personas que Dios quiere que seamos. Esto significa que en el proceso debemos despojarnos de todo lo malo y desagradable que hay en nosotros y esforzarnos por parecernos cada día más a Jesucristo, a un varón perfecto. Y esto es algo que nacerá en nosotros en agradecimiento a una salvación tan grande que hemos recibido al que nos sacó del agua. Por tanto, no nos durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Hemos terminado de leer. Se les va a repartir, no sé de qué manera va a llegar, ojalá a todos, y que ustedes también puedan llevar esta palabra a otros, para que otros puedan conocer el santo llamamiento de Dios por el cual nos ha llamado para vida eterna, poniendo las miradas en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que Dios me les bendiga de parte de Miguel Friano y del ministerio Cristo sin Fronteras. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Que Dios los bendiga abundante y ricamente. Gracias.